Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle al Señor que nos hable a cada uno de nosotros. A eso hemos venido aquí, a poder recibir palabra de Dios. Te alabamos, Señor, este día tan especial para nosotros, porque hoy recordamos la resurrección de Jesucristo. Permite que esta palabra sea propicia para cada uno. Habla en nuestras vidas, habla en nuestro corazón, que podamos nosotros salir de aquí habiendo recibido dirección o sanidad o consuelo, pero que no seamos los mismos al entrar que al salir. Que tu palabra produzca ese fruto para el cual tú le envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que uno de los retos que tenemos como pastores es poder hablar acerca de la resurrección de Cristo. No sé si otros pastores batallen, pero yo sí batallo. Es algo que se sale de nuestro contexto, no creo que sea algo que podamos fácilmente entender. Lo que sí podemos fácilmente es creer lo que la Escritura habla de la resurrección. Y quiero empezar por decir que la resurrección es la esencia, es el corazón de la fe cristiana. Pablo decía, es que si no hay resurrección, entonces mi vida es en vano. ¿De qué voy a predicar si no voy a hablar de Jesucristo y de Jesucristo resucitado? Y la resurrección de Jesucristo confirma que de verdad Él es el Hijo de Dios, tal y como el Espíritu Santo lo declaró. Y aquí tenemos una de esas, hay muchas porciones en la Biblia, que dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, porque Jesucristo era 100% hombre, que fue declarado, que fue designado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de sanidad, de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y la resurrección prueba que el sacrificio de Jesús por nuestros pecados fue completo, fue suficiente. Recordábamos el viernes pasado que la última palabra de Jesús fue esta: ya todo ha quedado terminado. Estaba faltando solamente la resurrección. Los que creen en Cristo pueden entonces caminar en esa novedad de vida porque Jesús vive y ahora Él nos quiere impartir a nosotros el mismo poder de la resurrección. Saben, Jesús es el buen pastor. Él va delante de nosotros, nos va poniendo la muestra, pero todas las experiencias que vivió Jesús es para que nosotros las vivamos. Jesús nació, nosotros también nacimos. Tenemos un tiempo aquí en la tierra, también nosotros lo vamos a tener. Un día murió, nosotros también vamos a morir, pero así como Jesucristo resucitó, cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Cristo, nosotros también vamos a resucitar. Satanás desde siempre ha atacado la verdad de la resurrección y él empezó a esparcir mentira desde el primer día, cuando los discípulos no entendían muchas de esas cosas. Satanás se encargó de hacer correr una mentira que decía que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo. Y esta acusación era difícil de probar porque el sepulcro estaba cuidadosamente cuidado por soldados del Imperio de Roma. Esos soldados eran los mejor capacitados, los mejor disciplinados del mundo. Era imposible que un puñado de siervos, como eran los apóstoles, que estaban asustados, pudieran ellos vencer a la guardia romana. Además, abrieran el sepulcro, escondieran el cuerpo y después aseguraran el cuerpo para que nadie lo viera. Pero el obstáculo más grande
que tuvieron que saltar los apóstoles, como yo creo que también nosotros en este tiempo, es que los discípulos no creían que Cristo había resucitado. Y cabe la pregunta, ¿para qué robar su cuerpo? ¿Para perpetuar algo que los discípulos no creían? Y hay otra mentira del diablo que se esparció en esos días, y era que Jesús realmente no murió en la cruz. Los historiadores narran que algunos dijeron que Jesús se había desmayado, que después lo metieron al sepulcro y ahí revivió o ahí se reanimó. Eso tampoco es cierto. Piensen que cuando hablamos de un sepulcro no tiene nada que ver con los sepulcros que tenemos nosotros. Las personas cuando eran sepultadas probablemente eran sepultadas en cuevas que estaban en las montañas, fuera de la ciudad. Y entonces esas cuevas se utilizaban como sepulcros y se ponía una piedra para impedir que las personas entraran y se robaran los cuerpos. Eso que les digo de que Jesús no murió, tampoco es cierto, ni siquiera se podía probar, porque Pilato se cercioró a través de ese centurión romano que Jesús efectivamente estuvo muerto. Los mismos soldados romanos que quebraron las piernas de los otros dos criminales con los que Jesús se acompañó en la cruz, y esta era una práctica que aceleraba la muerte, sabían que Jesús estaba muerto, lo vieron morir. Además, ¿cómo una tumba puede transformar el cuerpo de Cristo de manera que pudiera aparecer y luego desaparecer y después atravesar puertas y desde un principio poder atravesar esa roca que estaba puesta a la entrada? Por eso yo te invito a guardar en tu corazón que el mensaje del Evangelio descansa en hechos, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Nuestra fe no es una fe ciega, como algunos creen. La fe no es como dar un paso en el vacío. No, nuestra fe está sentada sobre hechos concretos, y los apóstoles y centenares de seguidores fueron testigos de que Jesucristo resucitó. Hubo gente, y así está documentado en la Escritura, que vieron a Jesucristo resucitado. Entre otras cosas, es por eso que tenemos la certeza, y por eso lo decimos abiertamente, Jesucristo hoy está vivo. Él resucitó de entre los muertos. El Nuevo Testamento reporta que en varias ocasiones Jesús se apareció en público después de que Él se levantó de la muerte. La primera vez lo hizo con María Magdalena, después a otras mujeres. También apareció a dos hombres en el camino a Emaús. En otro momento Jesús se le apareció a Pedro y a Santiago. Por la noche Jesús apareció nuevamente a los apóstoles. Era muy importante esa entrevista que fuera en la noche, porque ahí iba a estar Tomás, el discípulo que definitivamente no creía en la resurrección. Los otros discípulos no creían que Jesucristo había resucitado, pero creían en la resurrección. Tomás ni siquiera creía en la resurrección. Se les apareció a 7 de los apóstoles cuando estaban pescando en el mar de Galilea. Se les apareció a los apóstoles en otras ocasiones antes de ascender al cielo. De manera que las experiencias de la resurrección formaron parte de la enseñanza, de la preparación que los discípulos recibieron para poder llevar a cabo la siguiente etapa de su ministerio. Podríamos dividir entonces en dos el ministerio de los apóstoles. Hablaron de Jesucristo y de todo lo que Él hizo hasta la cruz. Esa fue la primera etapa. Y la segunda ahora se completaba porque ahora también predicaban de Jesucristo resucitado. Por eso cuando el creyente, como le sucedió a los apóstoles, cree que Jesús está vivo, pues su vida cambia de manera radical, de manera que todos los demás lo advierten. Yo no sé si tú lo sabías, pero la experiencia de creer en Cristo cambia a la persona, la cambia de adentro hacia afuera.
Yo sé de algunos que están aquí, no los voy a indicar porque los apenaría, pero antes estaban feos, ahora están horrorosos, pero algo sucede cuando nosotros creemos en Cristo y conforme se va ampliando esa revelación, nos vamos transformando cada vez más para parecernos a Jesucristo. Quiero llevarnos, que vayamos juntos, pues, a hablar de esos corazones que estaban asustados cuando vieron la tumba. Voy a remitirme a un pasaje que está en Lucas capítulo 24, a partir del versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Platicaba con Susi esta mañana, que de niño yo recuerdo en la iglesia de mis padres, la actividad que tenían, la reunión que tenían, le llamaban el matutino de resurrección. Y eso era a las 6 de la mañana. Por eso el próximo año va a ser a las 5 de la mañana. No, podemos hacer un matutino y luego quedarnos a desayunar. ¿Verdad? Siempre que hay comida como que uno viene más contento. Entonces, regreso al primer versículo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellos. Déjeme decirle algo más. Los cuerpos de los hebreos, de los judíos, no recibían ningún tratamiento. Es decir, moría la persona, los envolvían de alguna manera y los colocaban de una manera muy sencilla, a veces en una caja de madera. Eso lo siguen haciendo hasta la fecha. Pero se les daba la tarea a las mujeres de preparar los cuerpos. Y cuando se dice en la Biblia que venían preparadas para el cuerpo de Cristo, era que traían especies aromáticas y algunas otras cosas que ponían en el cuerpo, y esa tarea la hacían las mujeres. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo, porque la mujer, de no jugar un papel antes de Cristo, el Señor vino y las vindica y las pone en una posición en alto. Entonces, esta tarea debió haber sido una manera del Señor de señalarlas como importantes. No estaban los varones, estaban las mujeres. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Estos dos varones son ángeles. Había dos ángeles ahí. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Ven ustedes todas estas citas? Esto es asombroso de la Biblia. Todas estas son referencias de la resurrección del Señor Jesucristo. No es un evento, bueno, sí es un evento, pero que estuvo visto por muchas personas, y de esto hay un registro bíblico y también hay registro histórico, para que nadie vaya a creer que no resucitó el Señor Jesucristo. Y me voy al versículo 9 entonces. Volviendo del sepulcro, ya lo camino. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, a los discípulos, les parecían locura. Otras traducciones de la Biblia decían: son tonterías las que están diciendo estas mujeres, las palabras de ellas, y no las creían. Pedro no creía, Juan no creía, los más cercanos del Señor no creían de la resurrección.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hace ratito Marquini trataba de explicar qué había pasado con la ropa mortuoria de Cristo. Y sí estaba la ropa, la mortaja estaba ahí, pero no estaba hecha bolas, sino que había quedado en forma como de un capullo. De alguna forma sobrenatural. Jesucristo resucitó y salió de ahí sin siquiera descomponer el orden de esta mortaja. Nosotros desconocemos a qué hora Jesús se levantó de los muertos, pero debió haber sido muy temprano el primer día de la semana. Y en esa ocasión un terremoto y un ángel abrieron el sepulcro. Era necesario que la gente viera el milagro y que lo comunicara a las demás personas. ¿Qué era lo que Dios estaba buscando? Que la gente pudiera ir o escuchar el testimonio de otros que fueron y cuando llegaron ahí, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? Nada. Eso es lo que vieron, que no había nada. Y al no haber nada, siendo que la noche anterior había un cuerpo, un cadáver, pues entonces había el asombro en las personas porque algo maravilloso había sucedido. Y este sigue siendo el mandato para cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a decirle a las personas que más amamos: yo creo en el Señor Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por mis pecados y los quitó de mi vida, pero Él ahora ya resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre con un cuerpo glorificado y un día yo voy a tener igual ese cuerpo. Amén. Pues aunque no digas amén, así va a ser para todo aquel que cree. María Magdalena fue la primera persona que llegó al sepulcro. Esta mujer era fiel al Señor y también estuvo presente allí en la cruz. A María Magdalena le acompañaban otras mujeres. Y hemos leído, y también el Evangelio de Lucas habla de María, la madre de Santiago o Jacobo, Juana y otras mujeres que fueron leales o fieles al Señor. Estas mujeres que creyeron en Jesús buscaban el cuerpo de su maestro para prepararlo, para sepultarlo. Esta era una tarea que les afligía y que las honraba. Sin embargo, la tumba estaba vacía y el corazón de ellas al ver esto estaba triste. Pero pronto cambió esto por gozo al darse cuenta de que lo que había sucedido ahí fue lo que estuvo escrito desde los profetas. Jesucristo mismo estuvo hablando de su resurrección. Había gozo y había preocupación. Los que seguían a Cristo debían entonces encontrar aquellas personas que rodaron la piedra sellada del sepulcro. Nosotros ahora sabemos que eran ángeles. Si los soldados no se atrevían a romper el sello romano que impedía que una persona entrara al sepulcro, mucho menos lo iban a hacer mujeres judías. No se iban a ellas a poner en contra del imperio de Roma. Ellas encontraron que la tumba estaba abierta y que no había cuerpo que preparar. Y entonces los ángeles aparecieron ahí en la escena y 12 los evangelistas, me refiero a Mateo y Marcos, mencionan que un ángel dio un mensaje a las mujeres y más que mensaje era una especie de reprimenda porque se les había olvidado. Era un regaño por esa pobre memoria. En más de una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos que Él venía a sufrir, que moriría, que sería levantado de los muertos, que Él iba a resucitar. Y noten nuevamente el número de escrituras en el cual se relata la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué cree que hay tanta información en la Biblia acerca de la resurrección? ¿Por qué creen? Porque yo no creo que seamos muy distintos de los discípulos. Porque quizá unos hoy aquí pudieran estarle batallando con este tema y decir, bueno,
yo no estoy muy seguro si Jesús resucitó, eso fue hace tanto tiempo. Y qué triste es que los hijos de Dios olviden lo que Dios dice. Y porque muchos olvidan lo que Dios dice, es que muchos viven en derrota. Y obedientes entonces a la encomienda, estas mujeres corrieron a dar la buena noticia a los discípulos y fueron con ellos, y a pesar de lo que estaban diciendo, ellos no creyeron. Y más adelante, por esta falta de fe, Jesús les llama la atención a los apóstoles. María Magdalena le pide a Pedro y a Juan que vayan y revisen el sepulcro. En casa debes leer el Evangelio de Juan y lee esta descripción que está en el capítulo 20. Y narra la escritura que Pedro iba caminando porque ya estaba un poco cascarita. Y que Juan, quien es el que escribe el Evangelio, iba corriendo, pero él se esconde atrás de sus escritos y dice, cuando llega al sepulcro, el que venía con Pedro, para no decir, pues yo estoy escribiendo, vi que el sepulcro estaba vacío. Mientras María Magdalena tenía este diálogo y ella después lloraba junto a la tumba, Jesús mismo se le apareció. Pero sabes, una cosa es ver una tumba vacía y ver la ropa mortuoria como un capullo vacío, y otra muy diferente es ver a Jesucristo resucitado. ¿Te puedes imaginar lo que eso significaría? Hoy nosotros no podemos ver físicamente la evidencia de la tumba, esto es cierto, pero sí tenemos el testimonio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y por fe en Cristo es que nosotros podemos experimentar el que Él vive en nosotros. ¿Cómo puedo saber que está en mí el poder de la resurrección? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Saben cómo? El Espíritu de Dios empieza a cambiarme de adentro. Y resulta que ya no soy el mismo de antes. Ahora soy una persona nueva. He sido cambiado por el poder de la resurrección. ¿Saben? El Señor me llamó a ser pastor y predicador. Y cuando el Señor estaba tratando conmigo este tema, yo siempre obediente, así lo. Bueno, no tan rápido, pero yo 25 años después estaba obedeciendo. Me invitaban a predicar en una iglesia que estaba empezando. Y yo le decía, Señor, yo sí quiero predicar y de verdad lo quiero hacer para ti. Pero mira mis labios. Tú no estás para saberlo ni yo para platicártelo, pero cuando yo hablaba, cuando yo abría mis bonitos labios, salían sapos y culebras. Yo sé que aquí nadie batalla de esa cosa. Pero yo le decía, Señor, voy a estar predicando y se me va a salir una grandotota. Y entonces le dije, Señor, te entrego mis labios. Y el Señor me cambió de adentro para afuera. Y llevo más de 30 años de predicar. Y nunca se me ha salido una. Un día casi se me sale. ¿Verdad, hijo? ¿Dónde estás? Casi se me sale. Pero no se me salió. Digo, los malpensados luego dijeron iba a decir no sé qué. Dios cambia de adentro hacia afuera. ¿Por qué hace este cambio? Porque cuando creo en Cristo, el Espíritu Santo viene y habita en mí. Y ahora el Espíritu tiene ese poder de la resurrección como una efervescencia dentro de mí y empieza a hacer los cambios, esos que tú nunca has podido hacer. El Espíritu Santo lo hace por el poder de la resurrección. Esas esposas que dicen, Señor, ya cámbiame de marido. No necesitas otra versión de marido, uno más joven. Necesitas pedirle al Señor, Señor, que el poder de la resurrección de Jesucristo esté en mi marido. Deja que el Señor te lo cambie. Va a estar mejor si te da otro. Tenemos que tener presente que las mujeres no esperaban ver a Jesús vivo. Ellas también habían
olvidado la promesa de la resurrección. Fueron al sepulcro y tenemos que ser sinceros para ungir el cuerpo del Mesías. Pero las pruebas eran tan contundentes que se convirtieron estas mujeres en testigos de Jesucristo. Quiero que juntos leamos un pasaje, está un poquito extenso, pero es importante para que tú veas cómo los corazones de las personas que estaban desanimados, Jesús empezó a abrirle los ojos. Vamos a tomar aquí de Lucas, capítulo 24. Quiero nada más para que no nos distraigamos después. Este es el viaje de Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a unos 60 estadios de Jerusalén. Y como os digo, son 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero, el único peregrino en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos, albergábamos la esperanza que Él era el que había de remir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Está platicando Jesús con estos dos que van camino a Emaús. Les están diciendo, les dicen los de Emaús, oye, tú no sabemos quién eres tú. ¿Ya sabes lo que sucedió en Nazaret? Y Jesús les dice, no sé. Ellos no sabían que era Jesús y entonces empiezan a platicar como alguien que no estuvo en aquel lugar. Y entonces le platican con todo el detalle. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, llegaron así, las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Aquí está el regaño. Todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y fíjense lo que el versículo 27 es tremendo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron, le insistieron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya va declinando. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista porque tenía un cuerpo glorificado. En un instante estaba Jesús resucitado aquí, al siguiente instante ya no estaba aquí, estaba en otro sitio. Eso es lo que estamos leyendo. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablábamos en el camino y cuando nos explicaba las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, que es Pedro. Y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Por eso nosotros, como lo hicimos el viernes, cuando tenemos comunión o Santa Cena, de alguna manera repetimos lo mismo que hizo Jesús. Él partió el pan. Y ahora aquí sentado con los demás discípulos, hacía Jesús lo mismo. Y en ese momento dijeron, es Jesús. Está haciendo el mismo gesto, el mismo movimiento.
Y entonces ahora entendemos. Y dice la escritura que acabamos de leer que les empezó a explicar empezando desde Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Quiere decir que Jesús les dijo, a ver, ¿no saben? Ahí voy. Y se remite al principio de la Biblia. Y les empieza a explicar, los patriarcas, luego la historia del pueblo, luego vienen los profetas, y aquí estoy yo, y todas estas cosas que les hemos dicho. Y entonces los ojos, el entendimiento les fue abierto, les fue siendo abierto a estas personas. Emaús era una población pequeña, cercana a Jerusalén. 2 hombres que caminaban, venían desanimados y humanamente tenían razón. Ellos escucharon el reporte de las mujeres que ese sepulcro estaba vacío y que Jesús estaba vivo, pero no lo creían. Detente un momento. Si tú hubieras sido uno de esos, y unas mujeres vienen y te dicen, Jesús ya resucitó, ¿tú creerías? ¿De verdad? Es muy probable que nosotros tampoco hubiéramos creído. Estas personas tuvieron la esperanza que Jesús iba a redimir a Israel, pero sus sueños se esfumaron por la cruz. ¿Por qué estaban desanimados? ¿Por qué estaban desilusionados? Porque Dios no hizo lo que ellos querían que hicieran. Ay, ¿cuántos compadres yo conozco? Digo, aquí en el mundo, pues. Es que Dios no me escucha. Es que Dios no responde a mis oraciones. Mira qué mal me está yendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Lo que Dios quiere o lo que tú quieres? Estos hombres querían lo que ellos querían. Ellos acertaron cuando vieron la gloria del reino, pero ellos fallaron cuando fueron testigos del sufrimiento del Mesías. Ellos creyeron que en la cruz se acababa todo. Y Jesús, lleno de gracia, caminó junto a ellos, escuchó su conversación, se dio cuenta de la tristeza de estos hombres. Estos mismos hombres venían citando el Antiguo Testamento. Recordaban algunas de las enseñanzas de Jesús, pero era como si no pudieran poner juntas las piezas del rompecabezas. Las tenían todas ahí. El judío era un hombre estudioso de la Biblia, conocedores, pero no unían las piezas del rompecabezas, no lograban hacer sentido la información que tenían con los hechos que estaban viendo. No sabían bien a bien si Jesús había triunfado o había fracasado. No sabían si estaba vivo o estaba muerto. Y tampoco sabían cuál era su futuro. Regresar a Jerusalén, ¿a qué? Me parece ver un toque de humor aquí en el Señor cuando les dice a los de Emaús, pues ¿de qué cosas hablan? ¿Qué pasó? Siendo que Jesús era el centro de todas las actividades de Jerusalén, pero les preguntó para que en sus propias palabras ellos le empezaran a abrir su corazón, les dijera qué es lo que creían, qué es lo que pensaban, para que Él les pudiera ayudar. ¿Sabes? Yo digo, qué paciencia, qué paciente es el Señor con nosotros. ¿Sabes qué hace el Señor? En su enorme paciencia nos escucha. ¿Cuánto? En serio, con el corazón en la mano, ¿cuántas sonceras no decimos? Ahora sí le ponemos un tono así, ya, pues, quién sabe cómo, ¿no? Para que suene como oración. Señor Jesús. Y luego, ¿qué le decimos? Sin embargo, el Señor está atento y Él está escuchando. Por eso nos podemos acercar, dice el autor a los Hebreos, a Él confiadamente con la certeza de que Él siempre nos escucha.
Entre más hablaba Cleofas y su amigo, más se veía la falta de fe de estos hombres. ¿Qué más evidencia tenían que toda la Escritura? Que toda la enseñanza de Jesús. Hubo testigos fidedignos como los apóstoles. Los amigos más cercanos de Jesús vieron el sepulcro vacío. Hubo ángeles que anunciaron que Jesús estaba vivo. Hubo centenares de testigos. Dice la Biblia que hubo 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. 500. Para que tú y yo creamos ahora. Si esto fuera historia, que no lo es, esta es revelación. Si esto fuera historia, esto está más que confirmado. 500 testigos hablaron de lo mismo. Esas son las pruebas de nuestra fe. Dice la Escritura que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto explica por qué Jesús abrió la palabra, les explicó a estos dos hombres mientras los tres caminaban estos 11 kilómetros. El verdadero problema no estaba en la cabeza de estos hombres, estaba en el corazón. Por más que discutían los eventos de esa semana, las piezas del rompecabezas no hacían sentido. Lo que ellos necesitaban era un entendimiento fresco de la palabra de Dios. Un entendimiento personal. Y Jesús se los dio. Les abrió la Escritura, les abrió los ojos y en ese instante cayeron en cuenta que no solamente Jesús estaba vivo, sino que Jesús estaba ahí con ellos. Entonces, ¿qué era el principal problema de los discípulos camino a Emaús? Que no creían. Conocían con la cabeza, pero no creían. Esperaban un Mesías que fuera un redentor conquistador, que los salvara de la bota romana, pero no creyeron en el Mesías sufriente de Isaías 53. Cuando el pueblo de Dios leía el Antiguo Testamento, sí lograban ver la gloria de Dios. ¿Y cómo pasó el pueblo de Israel abriéndose el mar y la nube que los cubría de día y la columna de fuego en la noche? Veían la gloria de Dios, era evidente hasta para los pueblos enemigos. Les llamaba la atención la gloria, pero no veían el sufrimiento. Estaban interesados en la corona, pero no en la cruz. La gente estaba ciega y no aceptaba todo el mensaje de la Biblia. No creían en lo que yo llamo el evangelio completo. La Biblia es un tomo de Génesis, Apocalipsis, es uno. Y estamos llamados a creer todo, absolutamente todo lo que ahí dice. ¿Cómo me hubiera gustado escuchar esa explicación de Jesús a los de Emaús? Imagínense, el maestro de maestros hablando de él en el Antiguo Testamento y luego trayendo esa información hasta sus días. Cuando Jesús les abrió los ojos, ellos lo reconocieron. Cuando les abrió los corazones, ellos creyeron. Y después les abrió los labios para que ellos empezaran a llevar este mensaje de buenas nuevas a todas las demás personas. Leímos que Jesús explicó lo que la Biblia dice de él. Quizá, como digo, empezó en Génesis 3:15, la primera referencia que se hace del Redentor y de la redención. Y a lo mejor de ahí se fue después a través de las leyes y los salmos y los profetas. Y a lo mejor se detuvo en Génesis 22, en la narración de Abraham, cuando ofreció a su único hijo en un sacrificio en obediencia a Dios. Y seguramente pasó por todas las enseñanzas de Moisés y la Pascua y el tabernáculo y los sacrificios levíticos y el día de perdón y la serpiente de bronce en el desierto y el sufrimiento de Jesús profetizado cientos de años y muchos otros mensajes de Jesús. La clave para comprender la Biblia es ver a Jesucristo en cada página.
porque cada página de la Biblia gira alrededor de Jesús. Él no solamente enseñó el reino de Dios, la ley y los profetas, Él enseñó lo que las Escrituras dicen acerca de Él. ¿Se acuerdan del Señor en el templo diciendo, ahora mismo se ha cumplido la profecía? Con su entrada, con su presencia ahí, se estaba cumpliendo otro más de los profetas. Y entre más conocemos la palabra de Dios, más vamos a desear estar con el Dios de la palabra, para recibir, para creer la verdad de la palabra, para caminar con el Salvador. Y entonces vamos a experimentar lo que experimentaron en Emaús, un corazón ardiente. ¿Sabes qué es un corazón ardiente por el Señor? Lo busca. ¿Cuándo lo busca? Todos los días. Quiere estar con Él, quiere hablar con Él, quiere participar, quiere servirle. La mejor evidencia que nosotros hemos comprendido la palabra de Dios es, y que conocemos a Cristo vivo, es que tenemos un mensaje. Perdón, yo me adelanté. Si me ayudan en la parte de atrás. Déjame cerrar esta reflexión. Les decía al principio que para mí no es fácil hablar de la resurrección. Todas estas cosas que sucedieron me pasan por acá arriba. Todas las creo, no todas las entiendo. Y como predicadores lo que quisiéramos es que el mensaje que nosotros exponemos, que viene de parte de Dios, pueda ser aplicado en tu vida, en mi vida. Yo le decía, Señor, ¿qué voy a decir? Algunos somos de lento aprendizaje. Yo empecé a trabajar y a documentarme para hablar hoy en diciembre. Yo digo que yo soy lento. Sí conocía el tema, pero no sabía qué era el mensaje para nosotros. Y como suele Dios hacer las cosas, antier. Ay, Señor, gracias. Ahora entiendo todo. Me dijo que era lo que quería decirte. Y quiero que escuches lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Yo soy la resurrección y la vida. Pero muchos prefieren la oscuridad a la luz verdadera. Como Lázaro, muchos han muerto por dentro y buscan satisfacción en el sistema del mundo. Buscan soluciones temporales para satisfacer deseos impuros. Como la mujer samaritana, continúan persiguiendo ídolos sin vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tendrá nueva vida en mí. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y dice Dios, pero nada me impidió ponerlo de rodillas cuando él empezó a caminar en desobediencia. Y entre más caminó en desobediencia, más sufrió. Perdoné sus pecados cuando se arrepintió, pero hubo consecuencia por sus malas decisiones. Recuerda esto, yo no cambio, dice Dios. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. No te puedes mantener escondido porque conozco quién eres. Te conozco de la cabeza a los pies. Sé sincero conmigo porque deseo verte completamente libre. Llegó la hora de abandonar la oscuridad para vivir en la luz verdadera. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz
les resplandeció. Si tú estás escondiendo algo que no quieres que Dios vea, este es el momento de ser auténtico y de ser vulnerable. Él no puede rodar la piedra de tu sepulcro por ti hasta que tú te humilles delante de Él. Cuando con humildad vienes delante del Señor, Él no te va a dejar solo, sino que caminará contigo como lo hizo con los de Emaús hasta darte libertad completa. Y la pregunta para nosotros, para ti, para mí, ¿qué se esconde detrás de ese traje mortuorio? Si tú no mueves la roca, Dios no lo va a hacer por ti. Lo que el Señor quiere es que haya ese poder de la resurrección en ti. Y que empiece a trabajar en todas aquellas cosas que sabes que están mal en tu vida. Esas son las cosas que están adentro de nosotros y ese es el sepulcro. Nosotros estamos tan acostumbrados que ya no lo vemos ni lo olemos, pero para Dios debemos apestar por el pecado que está en nosotros. Llegó la hora de quitar la roca que tapa la entrada para que venga Jesucristo adentro de nuestra vida y con el poder de la resurrección traiga una revolución adentro, de manera tal que todas las cosas que están mal salgan ahora. Y tú puedes decir, ese día, ese domingo de resurrección, yo también resucité. Y entonces habrá valido la pena estar este domingo aquí y celebrar la resurrección de Jesucristo. ¿De qué nos sirve que Jesucristo haya resucitado si nosotros no hemos resucitado? Quiero pedirte un favor, y es para valientes. Si tú reconoces que tienes en tu corazón, en tu vida, una cueva, un sepulcro lleno de cosas horrorosas, yo te quiero pedir que te pongas de pie, porque quiero orar contigo y quiero orar por ti, porque mi vida también está llena de cosas horrorosas. Pero hoy tú y yo vamos a quitar esa piedra y permitir que el poder de la resurrección de Cristo traiga una nueva vida a nuestra vida. Ponte de pie si tú reconoces que hay cosas adentro. ¿Qué crees que estará pensando Dios hoy? Y entendieron estos. Esto es el mensaje de la resurrección. Una nueva vida. Yo te voy a pedir que ores lo que yo voy a orar. Déjame que te guíe en esta oración sencilla. Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste en la cruz. Y yo creo que tú también resucitaste. Pero ahora quiero que vengas a mi vida. Yo quito esa piedra de enfrente para permitir que el poder de la resurrección me cambie de adentro hacia afuera. Hazme una nueva criatura y que ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos levante mi vida, levante mi matrimonio, levante mis hijos, levante mi negocio, levante mi salud. Haz una obra integral
en mi vida, Señor. Bueno, mientras el pastor estaba terminando de dar el mensaje, de una forma muy clara, Dios puso en mi corazón que el día de hoy tengamos un tiempo para orar muy específicamente para traer vida en las relaciones dañadas. Muy específicamente en tu primer círculo, tus hijos, tus padres, quizás algún primo, algún tío, en donde por diferentes circunstancias, razones, distancia, lo que sea, hay una fisura, hay un daño. No necesariamente que esté completamente fracturado, pero hay un daño. Y Dios quiere traer vida en esa relación que está dañada, que está rota. Si ese fuera tu caso, a mí me gustaría que si vinieras aquí enfrente y tengamos un tiempo para orar. Con el mismo poder que el Señor se levantó de la tumba y tiene vida hoy, con el mismo poder que el Señor quiere hoy sanar esas relaciones que están dañadas. Si ese es tu caso, a mí me gustaría que vinieras aquí enfrente. Dice Susi, si fuera también algo de matrimonio, también. ¿Tienes algún daño? ¿Hay alguna fisura? ¿Está lastimado? Ven aquí enfrente. A mí me gustaría pedirles de favor que nadie se quede en su lugar si sabe que la relación no está en las óptimas condiciones. No te pierdas de la bendición de que esa relación sea sanada por el orgullo, por la pena o por lo que sea. Ven aquí enfrente. Dios quiere traer salud a esas relaciones que están rotas, que están dañadas. ¿Habrá alguien más? Acérquense. Vengan, vengan. Cierren todos sus ojos, no se distraigan. Si tienen libertad de alzar sus manos al cielo, háganlo. Y yo los invito a que en sus propias palabras comiencen a decirle, Padre, he escuchado el mensaje, ha sido muy claro. Eres tú y solamente tú el que puede traer vida a mi vida, vida a las relaciones con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mi familia que está dañada. Padre, yo sé que tú eres el creador de la familia. Es uno de tus mejores inventos. Y yo te pido, Señor, que el día de hoy, en esta tarde, de una forma muy especial, tu Espíritu Santo empiece a sanar todos aquellos corazones que están dañados, que están heridos. Dile con tus propias palabras, Padre, yo quiero ser un vehículo para que la relación sea sanada. Y Señor, si ha habido malas palabras que se han pronunciado, palabras que se han hecho una ofensa, si hay acciones que se llevan a cabo que provocaron una herida, incluso si pueden haber golpes, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento yo te pido que, Padre, que traigas sanidad. Espíritu Santo, yo te pido que toques los corazones de cada una de las personas que están aquí enfrente y tú traigas esa sanidad que se necesita. Y Padre, también declaramos vida. Y yo no lo puedo hacer por tu vida. Todos los que están aquí enfrente, escúchenme. Díganlo con sus propios labios. Yo declaro vida en las relaciones. Yo declaro salud. Yo declaro un nuevo comienzo. Yo sé, Señor, que tú quieres restaurar corazones, familias completas. Y yo sé que hoy es el comienzo de esta nueva restauración, de esta nueva relación. Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, porque una vez más, con esa misericordia, tú nos volteas a ver, nos das nuevas oportunidades para comenzar. Y yo sé, Señor, que hoy será un nuevo comienzo, nuevas relaciones, y habrá victoria, habrá libertad total. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso.